Pero me preocupa una norma que yo creo que le pega a la estructura misma del Estado de Derecho. Y esto es más importante desde mi punto de vista que todo lo anterior. Porque la clave del Estado de Derecho está en la idea de que todos, desde el Estado hasta el último ciudadano, desde el más encumbrado al más humilde, todos estamos sometidos a la regla de derecho, a la norma jurídica, y todos nos guiamos por eso. Este criterio, este concepto, surgió y se impuso a través de una larga lucha histórica, una larga lucha de la humanidad. Pasamos del antiguo régimen donde el rey hacía lo que quería y el fundamento de las medidas que se tomaban era el rey lo quiere. Pasamos, Revolución Francesa mediante, a otra manera de concebir el Estado, otra manera de concebir la relación del Estado con las personas y con la sociedad, y llegamos, después de una larga evolución que no pretendo siquiera sintetizar, llegamos al concepto de que no, que el Estado no hace lo que quiere, los gobernantes no hacen lo que quieren, todos estamos sometidos al derecho. Esto se ve en muchísimos aspectos, pero se trasunta, entre otras cosas, en que cuando vamos a un proceso ante un poder del Estado, ante el Poder Judicial, el Estado y quienes lo enfrentan en un juicio están en igualdad de condiciones. Y lo que puede hacer uno lo puede hacer el otro. Es un gran criterio general de igualdad procesal. Y llegamos también a la conclusión, razonando así, de que cuando el juez dicta sentencia, lo que el juez resuelva en la sentencia debe cumplirse. Lo tiene que cumplir el particular si es el que pierde y lo tiene que cumplir el Estado si es el que pierde. Y el cumplimiento de las sentencias judiciales no depende de que el perdidoso en el juicio quiera cumplir o no quiera cumplir. Todos deben cumplir, el particular que pierde y el Estado también si le toca perder. Y naturalmente, si tienen que cumplir, es porque se ha terminado la oportunidad, la ocasión, el plazo para discutir lo que el juez dice. Lo que un juez de primera instancia pueda decir, bueno, es discutible a través de los recursos procesales correspondientes, se lleva a un tribunal de apelaciones, eventualmente puede haber incluso un recurso de casación que lleve la cuestión a la Suprema Corte de Justicia. Pero una vez que se dicta la última sentencia, la palabra final, esa palabra final debe cumplirse. Porque si otro poder del Estado pudiera decirle a los jueces, yo no voy a cumplir con su sentencia porque no me gusta, entonces no habría separación de poderes. Entonces, lo que resuelve un juez, aunque sea por sentencia firme, pasada en la autoridad de cosa juzgada, aún eso estaría sometido a la voluntad de los titulares de otro poder del Estado, sea el Poder Ejecutivo, sea el Parlamento. Y si así fuera, entonces no habría separación de poderes, señor presidente. No tendríamos una justicia independiente constituida en poder del Estado, sino que tendríamos una oficina encargada de asuntos jurídicos cuyas decisiones son revisadas, sea por el Parlamento, sea por el Poder Ejecutivo. No es ese nuestro sistema, que es un sistema democrático que constituye un Estado de Derecho en el cual hay tres poderes del Estado claramente distintos, cada cual con sus reglas, y el acto jurídico final emanado de cada uno de esos poderes no es revisable por el otro. Esto es el ABC del Estado de Derecho. Se afecta ese Estado de Derecho, se afectan sus principios fundamentales cuando se dice, cuando se dicta una sentencia en contra del Estado, el Poder Ejecutivo incluirá la previsión de gasto en una ley de presupuestos o de rendición de cuentas, lo remitirá al Parlamento y en el caso de que el Parlamento apruebe naturalmente la ley, entonces se pagará la condena en el ejercicio siguiente. La afectación de la cosa juzgada es evidente, porque lo que el juez resuelve es que el Estado debe pagar, y en lugar de pagar sencillamente, tan sencillamente como lo preveía, por ejemplo, en su momento el artículo 400 del Código General del Proceso, que preveía simplemente un trámite administrativo, el juez oficiaba al Banco República y en 10 días tenía que estar la plata. Ese era todo el trámite que había, era ese. En lugar de eso, ahora se dice no. Se comunica al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo incluye la previsión en el proyecto de ley de presupuesto de rendición de cuentas y al ejercicio siguiente entonces se pagará. Pero ¿qué pasa, señor presidente? Que en el medio de todo eso está no ya la voluntad del Poder Ejecutivo, sino incluso la voluntad del Parlamento, que puede aprobar la ley de presupuesto o no, que puede aprobar la rendición de cuentas o no. ¿O no se estuvo especulando aquí hasta hace relativamente poco tiempo acerca de si se habría 50 votos en diputados para aprobar el proyecto de ley o no? El Parlamento es libre de aprobar las leyes o no,
puede aprobar el presupuesto, la rendición de cuentas, o puede no hacerlo, como ya ha pasado en este país. Yo recuerdo que en el año 87 no se aprobó la rendición de cuentas del año 86 por problemas políticos que entonces había. El país no tuvo rendición de cuentas. Más allá del impacto económico, social, etcétera, lo que quedó demostrado es la evidencia. El Parlamento no está obligado a votar. Si vota el presupuesto y vota la rendición de cuentas si quiere, y si no quiere, no vota. Entonces, decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales va a estar condicionado a la ulterior sanción de una ley de presupuesto de rendición de cuentas es tanto como decir que las sentencias judiciales se van a cumplir si el Parlamento quiere, e inclusive si el Poder Ejecutivo quiere, porque la iniciativa en esta materia, como todos sabemos, es del Poder Ejecutivo. Entonces se necesita el concurso de voluntades del Poder Ejecutivo y del Parlamento, uno proponiendo el gasto con una iniciativa que es de su exclusiva incumbencia y el otro sancionando la ley, para que pueda cumplirse una sentencia del Poder Judicial. Se terminó la independencia del Poder Judicial. Y estas, señor presidente, no son especulaciones que uno pueda hacer y que seguramente muchos otros legisladores comparten. No. Estos son conceptos que están en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley de Presupuesto del año 2015, tan recientemente como en el pasado mes de mayo. El artículo 733 de la Ley de Presupuesto decía más o menos lo mismo que lo que dice el artículo 15 de la rendición de cuentas de ahora. Ese artículo 733 fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, que lo declaró inconstitucional, y ahora, cambiando de lugar apenas algunas frases, pero repitiendo muchas veces las mismas palabras, se insiste con lo mismo, con algo que ya fue declarado inconstitucional. ¿Por qué se hace esto? Ya fue dicho, porque está la sentencia que condena al Estado a pagarle a los judiciales lo que les debe. Y para, hacerles sentir a los judiciales que tienen que aceptar lo que el Poder Ejecutivo les ofrezca, y si no, capaz que no van a cobrar nunca, porque siempre habrá un proyecto de ley que se pueda votar y la pelota siempre se puede tirar un poco más adelante. Bueno, para eso se insiste con este proyecto de ley que repite prácticamente a la letra una fórmula que ya fue declarada inconstitucional en el mes de mayo de este año. Entonces, señor presidente, esto es muy grave, porque, insisto, si por este camino lo que hacemos es resquebrajar las bases mismas del Estado de Derecho, lo cual va a afectar naturalmente a esos funcionarios del Poder Judicial que tienen todo el derecho del mundo a cobrar lo que la justicia dice que tienen derecho a cobrar, pero además va a afectar a todos los integrantes de la sociedad uruguaya que tienen derecho a contar con la certeza de que en su país, de que en este país nuestro, las sentencias judiciales se cumplen. No es solamente los trabajadores, ni tampoco los inversores, es cualquier ciudadano, cualquier persona, porque frente a la ley todas las personas son iguales. Y no importa si uno es trabajador, el otro es inversor, el otro es empresario, el otro es rey de bastos. Todos tenemos el mismo derecho de que se nos trate como iguales frente a la ley y que si alguien es condenado a cumplir una sentencia, efectivamente la cumpla. Y eso es lo que se está violando con este artículo 15 que el oficialismo insiste en presentar al Parlamento pese a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 733 del presupuesto hace apenas unos meses. Esto es lo que me parece más grave de todo, señor presidente, más grave que todo lo que podamos disponer acerca de los 100 y pico de millones de dólares en los que va a ampliar el gasto este proyecto de ley de rendición de cuentas. Y me complazco en decir y en subrayar que todos los diputados del Partido Colorado, con la única y notoria excepción del diputado Fernando Amado, vamos a votar en contra de este proyecto de ley y en particular en contra de este artículo 15. Nada más, muchas gracias. De nada, señor diputado.